que es un pulso rápido o débil, una taquicardia o una bradicardia. Podemos presentar una hipertensión o una hipotensión. Generalmente se observan casos de hipotermia o temperatura baja. La piel de nuestro lesionado se va a observar pálida, fría, sudorosa. En algunos momentos se puede, en los niños generalmente se observa depreciación de la fontanela de su cabeza. Se puede ver también una piel un poco grisácea, que son signos sugestivos de shock de hipovolémico. Se puede presentar también debilidad general. El paciente puede presentar temblor, vértigo y adormecimiento de sus extremidades. Observaremos también lo que es mareos, náuseas y vómito y alteración del estado de conciencia. Generalmente estos son pacientes que no se encuentran orientados psíquica y autopsíquicamente. Es decir, no tienen el entorno de quiénes son o en dónde se encuentran y qué están presentando en ese momento. También se presenta lo que es la sensación de muerte o ansiedad, sensación de vacío en la boca del estómago y disminución o ausencia de la orina, una anuria. El tratamiento de urgencia del shock consta de eliminar el agente causal, monitorear permanentemente los signos vitales. Hay que hacer mucho énfasis en lo que es la temperatura y en la frecuencia cardíaca. Al paciente se le coloca en posición anti-shock, es decir, posición de Trendelenburg. Hay que mantener el calor corporal. Hay que aflojar las prendas de vestir que estén ajustadas, si fuese el caso. No hay que hacer suministración de líquido dependiendo del tipo de shock. También hay que evitar movimientos innecesarios a la víctima y de frente hay que trasladarlo a un centro asistencial. Generalmente este tipo de pacientes, cuando presentan una respiración rápida o lenta, si están acompañados de un shock hipovolémico, pueden presentar signos de respiración de Cheyne-Stokes o respiración en Kussmaul, que es una respiración que empieza a hacer bocanadas altas de aire y bota el aire de forma muy lenta. O son personas que tienden a hiperventilar por respirar de forma muy rápida y no hacen un intercambio gaseoso de forma correcta. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a shock? ¿Nadie? Compañero César, lo escucho. Una consulta con respecto al cuadro de shock. ¿Qué etiología es la más común y en qué grupo etario o en qué personas deberíamos de esperar? En el grupo etario generalmente se presentan mujeres el shock, pero a nivel de prehospitalaria siempre, la mayoría de las veces, el llamado o la activación de los servicios de emergencia se van a prestar por un shock hipovolémico o un shock cardiogénico o un shock emocional. El anafiláctico sí se presenta, pero es algo muy esporádico y generalmente son en pacientes que desconocen que sufren de alguna alergia o por un medicamento o por un alimento, y si el paciente tiene conocimiento de su patología base, son usuarios que generalmente tienen su propio medicamento para revertir el efecto del shock. Pero sí o sí, un shock se presenta generalmente en las mujeres y en casos de que haya pérdida continua de sangre. Una última consulta con respecto al shock producido por mordeduras de animales ponzoñosos. ¿A qué tipo de shock pertenecería ese? Ese tipo de shock se considera un shock anafiláctico. Y también se considera un shock séptico dependiendo del tipo de emponzoñamiento físico que haya tenido la persona en el contacto con, el, con la serpiente o con el insecto que le haya ocasionado la patología base. Muchas gracias. ¿Ya? Continuamos con heridas. Muy bien. Una herida es la falta de continuidad por ruptura de la piel u otro tejido ocasionado generalmente por un factor externo. Esta, si no se trata a tiempo, puede conducir a un shock.
El tratamiento adecuado disminuye el dolor y el riesgo de infección, además de contribuir al factor emocional con el paciente y los curiosos, pues es un alivio para ellos ver que algo se está haciendo. Cuando consideramos las heridas al tejido blando, se puede usar la siguiente clasificación general. Tenemos heridas cerradas, contusas y abiertas. Entre las abiertas vamos a presentar lo que son escoriaciones o rasguños, heridas punzantes, heridas cortantes, heridas incisas y heridas por arma de fuego. Hago énfasis nuevamente en material de características sensibles porque voy a pasar algunas fotos un poco subidas de tono en el ámbito prehospitalario. Esto que observan acá es una herida abierta producto de una falla metabólica por diabetes mellitus tipo 2. Esta patología también se conoce como pie de Wagner. Este pie de Wagner está en la escala 3 apuntando a 4. Eso es una escala que se usa para medir la característica de la lesión en pacientes que tienen neuropatía periférica por diabetes mellitus. Y el signo patognomónico de ellas es que las faneras y la parte distal de sus uñas poco a poco se van necrosando. No sé si observan acá cómo se ha necrotizado todo el tejido distal en sus faneras y poco a poco en sus carpos, sus tarsos, perdón. Aquí ya ha perdido 2 dedos de su pie izquierdo y está presentando un proceso infeccioso. Tomen nota de eso porque es pregunta de examen. Continuando, esta es una herida producida por un agente químico, produciendo deformaciones en este niño. Desconozco cuál es la etiología del agente químico, pero asumiendo la característica de la lesión, es un agente cáustico, una soda cáustica, algún tipo de arsénico, entre otros. Esta de acá es una herida abierta producto de un agente cortopunzante que lleva al shock hipovolémico y posteriormente a la muerte. Esta es de una nadadora que no se percató de que estaba en un lugar donde transitan lanchas de forma constante y una de esas lanchas lamentablemente pasó sobre ella y le ha generado todos esos cortes. Muy bien. Con respecto a las heridas, el objetivo básico de ellas es de prevenir la infección y reducir el dolor. Para esto hay que tratar la herida cumpliendo los siguientes pasos a seguir. Una limpieza correcta, generalmente la limpieza puede hacerse o con agua destilada o con cloruro de sodio al 0,9%, es la misma solución fisiológica. Hacer énfasis en la colocación de apósitos y si se está presentando una hemorragia en ese momento, no hay que quitar el apósito, simplemente se mantiene ahí, haciendo bastante presión y hay que fijar nuestros apósitos con vendajes o adhesivos o esparadrapo. La limpieza de la herida siempre se va a hacer en forma de caracol de adentro hacia afuera. Primero se hace un barrido con una gasa seca para poder sacar lo que son agentes patógenos, tipo de tierra, vidrio, entre otros, de adentro hacia afuera en forma de caracol y ya después se hace aplicación de lo que es o el cloruro de sodio o del agua destilada que se presente en ese momento. No vayan a caer en la impericia de usar otros agentes de limpieza, por decir agua libre que viene del caño o que llegó otra persona a querer ayudarlo y en lugar de darle agua, le está dando alcohol absoluto o le está dando un alcohol a base de yodo que puede perjudicar el proceso de cicatrización de esa persona. Cuando se observa que es una piel totalmente sana o permeable que presenta una herida, hay criterios para hacer una hemostasia correcta, es decir, un parado de sangre. El método más común de usar es el peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada. Esa se coloca sobre una herida sangrante y en el lapso de 1 minuto o 2 minutos tranca automáticamente toda perfusión de sangre hacia el exterior. Pero hay que tener en cuenta que si se sostiene por mucho tiempo, esta puede generar en el paciente problemas de sutura
más adelante, ya que el peróxido de hidrógeno, cuando es muy concentrado, tiende a ser bastante corrosivo. Pero son casos que, conociendo bien la medicina y la farmacocinética y dinámica de lo que estamos usando, podemos saber cómo revertirlo. En el caso del yodo, es esencial saber de si el paciente no es alérgico al yodo, porque hay componentes de limpieza de herida que son bien ricos en yodo y ellos tienden a hacer retardo en el proceso de cicatrización de la herida. Por eso es bueno en el momento de la entrevista preguntarles al paciente si es alérgico al yodo, si es alérgico al látex, entre otros componentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpa, es muy común que a veces cuando hay heridas incluso echen agua oxigenada o alcohol, pero no se recomienda, por lo que acaba de decir, agua destilada o cloruro de sodio. ¿En qué momento Sí, se debería utilizar el agua oxigenada o el alcohol? ¿O a qué se le debería utilizar eso? para la limpieza de heridas es recomendable el uso del cloruro de sodio porque es el líquido que más se asemeja a lo que son los elementos formes de la sangre en algunos casos. Pero el uso del alcohol, si bien es un agente bacteriostático, eh, no es muy recomendable ya que la mayoría de las personas en la actualidad hacemos uso de un alcohol de 90%, es un alcohol que es bastante fuerte y en lugar de hacer una limpieza de la herida, lo que estamos haciendo es un efecto de quemadura o corrosión en la herida. Va a ser bastante traumático para el paciente ya que en el momento de la herida, las terminaciones nerviosas de la piel se encuentran expuestas y va a tener un umbral de dolor mucho más alto de lo normal. Eh, por eso no es recomendable hacer uso del alcohol dependiendo del tipo de herida. Con respecto al peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, también se hace énfasis en el tipo de herida. Si es una herida muy profunda, sí se puede hacer un tapón hemostático con esa clase de sustancia, pero no hay que ser muy incisivos en la colocación directa y prolongada de ella para no perjudicar más adelante los tejidos del paciente cuando lo vayan a suturar, porque si no, no va a ser una buena síntesis y vamos a generar un daño. ¿Alguna otra consulta? Sí que he respondido. Sí, me quedó muy claro. Ya. El compañero César les tenía una pregunta también. Justo con respecto al tratamiento hemostático del peróxido de oxígeno. Pero ya lo respondió. Tengo otra consulta adicional. Con respecto a las heridas, veo que usted puso una imagen en la cual se podían afrontar los bordes de una herida. Pero ¿cuándo no es recomendable hacer este proceso? ¿Bajo qué tipo de heridas no deberíamos de afrontar o cerrar las heridas? Eh, Bueno, es muy buena pregunta. Primeramente, sería bajo criterio clínico, pero yo particularmente no lo haría en heridas que yo sepa que hayan sido causadas bajo efectos cáusticos, bajo efectos químicos o bajo efectos físicos, llámese físicos, bien sea eléctricos o por efectos del fuego. ¿Por qué no se puede usar a nivel cáustico? Porque estamos haciendo, ya hay destrucción de la primera capa de la piel. Ya estamos viendo que hay destrucción de la dermis, de la epidermis, por un efecto cáustico. En el momento que vayamos a hacer la aplicación de lo que vemos acá, que parece, esta técnica es de puntos falsos. Si en el momento que vamos a hacer la cura, acá se observa que hay degradación de la primera capa de la piel. En el momento que se vaya a hacer la fijación de, la, de los apósitos del esparadrapo, eso se va a caer. Entonces, lo ideal sería mantener la herida permeable, pero controlando los puntos hemorrágicos para evitar de que ella se vaya a dañar más adelante. Hacer puntos de presión en los principales vasos para evitar de que esta siga sangrando, se mantiene permeable con cloruro de sodio o con agua destilada, pero tratarán en lo posible de no usar algún otro agente que permita la degradación de esa herida. No sé si quedó claro. Sí, profesor, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, continuamos.
Hablamos ahora de hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? Es la pérdida de sangre que sale de su conducto natural. Esta generalmente viene ocasionada por una herida. La víctima de una clase de hemorragia que no sea adecuadamente controlada experimenta un colapso del sistema circulatorio. Posteriormente sigue la muerte, debido a la disminución del volumen de sangre que no permite que el corazón la impulse de forma adecuada. También se añaden otras complicaciones tales como son una hipoxia a los órganos vitales, baja presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y el shock. Entre los tipos de hemorragia tenemos hemorragia arterial, venosa y capilar. La arterial es la pérdida de sangre proveniente de una arteria. Esta es de color rojo brillante y sale de forma pulsátil. Siempre va a ser a nivel de los latidos del corazón sale un chorro, segundo chorro, tercer chorro. Va a ser bastante rítmica y bastante profusa también. A nivel de lo que es la hemorragia venosa, es la pérdida de sangre proveniente de una vena. Esta es de un color rojo oscuro y si sale en forma de chorro, es una salida constante. No va a ser pulsátil como es en el caso de la hemorragia arterial. Y la hemorragia capilar es la pérdida de sangre proveniente de los vasos capilares. Este flujo es generalmente muy lento y en forma de goteo. Y aquí entra en consideración lo que es la cascada de coagulación, que eso se verá más adelante en otros temas. En hemorragias podrán observar lo que sucede cuando se pierde un volumen menor a 750 ml. Podremos observar que el paciente va a presentar un pulso a 100 o menor a 100. La amplitud del llenado capilar va a ser total. Su frecuencia respiratoria va a estar oscilante entre 14 a 20 respiraciones por minuto. Y el paciente en ese momento se va a ver ansioso, se va a ver preocupado por la pérdida de sangre que está presentando. A nivel de lo que son el umbral de 750 ml a litro y medio de sangre, se está perdiendo alrededor del 30% de sangre total del cuerpo humano. Los latidos van a estar entre 100 a 120 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria se va a observar entre 20 a 30 respiraciones por minuto. El paciente va a estar intranquilo y va a entorpecer a los trabajos de los primeros respondientes. Cuando se pierde alrededor de 1.500 a 2 litros de sangre, se está perdiendo alrededor del 40% del volumen total sanguíneo. El pulso va a estar entre 120 a 140, una persona con una evidente taquicardia. La amplitud a nivel de sistema nervioso va a estar al nivel todo disminuido. Su frecuencia respiratoria va a estar entre 30 o 40 respiraciones por minuto. Es la llamada respiración de Cheynes-Stokes. Y a nivel neurológico va a estar bastante confuso. Cuando se pierde más de 2 litros de sangre, recordemos que el cuerpo humano tiene alrededor de 5.7 a 8 litros de sangre, si mal no me equivoco. Cuando se pierde más del 40% de ese volumen, ese paciente va a estar presentando una taquicardia bastante pronunciada, mayor a 140 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria va a ser mayor a 40 y su nivel de conciencia va a estar totalmente confuso, aletargado, no va a poder articular algunas palabras y va a estar totalmente desorientado. Muy bien. La hemorragia también posee una tabla de clasificación de acuerdo a su naturaleza, siendo esta interna o externa. A nivel interno, no se podrá observar la pérdida de sangre a simple vista, ya que esta queda oculta dentro del mismo cuerpo, por lo que usted solo podrá sospechar de su existencia en el examen que se haga a nivel cefalocaudal o a nivel sistémico o a nivel focal. Esta se presentará en casos como traumatismos cerrados, generalmente en el abdomen, y en enfermedades como úlceras sangrantes. Se deberá sospechar de una hemorragia interna si observa algunos signos o síntomas. Equimosis, signos de shock, de la persona se presenta pálida, fría, sudorosa, hay endurecimiento o acartonamiento del abdomen. Este es un signo muy característico un signo patognomónico en patologías de hemorragia abdominal. El abdomen se encuentra totalmente rígido y tiene aspecto de caja de cartón.
la salida de sangre por orificios corporales, lo como es la epistasis, la otorragia y el recto. Con respecto a la epistasis, ya les voy a hacer aquí una consulta. ¿Cómo consideran ustedes que hay que parar un sangrado nasal? ¿Cuál creen ustedes que es el procedimiento correcto para evitar el, el sangrado de la persona a nivel de la nariz? Presionar la nariz y con la cabeza hacia atrás. Sí y no. Sí se presiona la nariz, pero no se va a llevar la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Presionar la nariz y mantenerse hacia adelante o recto para que la sangre no vaya hacia el estómago porque podría sangrar, podrías vomitarlo después, empeorarlo o ahogarte con tu propia sangre. Exacto. Siempre se va a hacer una pinza con los dedos, así, y se lleva la cabeza del lesionado hacia adelante. No se lleva hacia atrás porque el paciente puede broncoaspirar su propia sangre y esa sangre va a derivarse o a los pulmones o al sistema digestivo y a largo plazo puede presentar melenas o signos de shock o puede presentar alguna especie de síndrome bacteriano por la coagulación de su sangre. Por eso siempre se hace énfasis en que hay que pinzar la nariz de forma fuerte y llevar la cabeza del lesionado hacia adelante. Con respecto a la epistasis, también hay gentes que en su coloquio, la cosmovisión normal de su vida, tienden a que tapan la nariz y les colocan una moneda en la frente. Eso es un procedimiento incorrecto y no es usual hacerlo porque, como expliqué anteriormente, eso conlleva a que los pacientes hagan una broncoaspiración de su sangre y posteriormente presenten otras complicaciones. A nivel de la otorragia, ¿qué van a observar ustedes como signo patognomónico en los pacientes que presentan una otorragia? Les pregunto, por si acaso, ¿qué van a observar ustedes en un paciente con otorragia? ¿Cuál es la patología patognomónica de la otorragia? Falta de equilibrio. Sí y no, pero hay una patología clave para las personas que están presentando una otorragia. ¿Cuál sería? El traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico tiene como signo patognomónico la otorragia, es la salida de sangre y de líquido cefalorraquídeo cuando se presenta un traumatismo craneoencefálico grave. Se presentan signos de equimosis a nivel posterior de lo que es el globo de las orejas y signos de mapache en los ojos de la órbita periocular del paciente. La rectorragia es sangrado en el recto que suele ser muy recurrente en politraumatismos que comprenden golpes o traumatismo directo de frente a lo que es la cavidad abdominal. También puede presentar en esos casos una peritonitis aguda por ruptura de lo que es el apéndice o lo que es la vesícula. Muy bien. Continuando lo que es la hematemesis, que es el vómito con sangre, la hemoptisis, que es la tos con sangre, un signo patognomónico en pacientes con tuberculosis. También se observa lo que es la orina con sangre, que son las mismas hematurias, o las heces con sangre, que es la melena. La melena es signo patognomónico de los pacientes que sufren de cáncer de colon, para que tengan en cuenta. Bien, seguimos con... Una hemorragia interna se centrará principalmente en tratar el shock, vigilar los signos vitales y trasladar de inmediato a un centro de salud, ya que esta corrección implica el uso de técnicas quirúrgicas. Cuando hablamos de una hemorragia externa, esta se debe controlar de forma muy rápida. Para ello hay que mantener la calma, revisar la zona afectada y usar su protección universal, es decir, guantes y
la protector facial en algunos casos. En la atención de hemorragia es de vital importancia que el socorrista use protección para prevenir enfermedades infectocontagiosas por el contacto con fluidos corporales. En caso de contacto, se hace énfasis en hacer uso de agua y jabón de forma abundante y, de ser posible, acueste a la víctima con la cabeza más baja que el cuerpo, excepto si el sangrado es en la cabeza o en el cuello, o si sospecha de alguna clase de lesión a nivel raquimedular. También se conoce esto como un traumatismo raquimedular. Esta posición aumenta el flujo de sangre al cerebro, previniendo el shock. Y también hace énfasis en que va a haber mayor irrigación de los órganos blancos, como les había explicado anteriormente, a nivel de lo que es la presión sanguínea. Gracias que al gradiente de Soto va a hacer mayor retorno de sangre oxigenada a lo que es el cerebro, y el paciente no va a tener alteración de su estado de conciencia a nivel autopsíquico y alopsíquicamente. Para el control de las hemorragias externas hay que hacer uso de las siguientes técnicas. Las más comunes son la elevación y presión de la extremidad. Se hace presión directa sobre arterias o de los vasos sanguíneos de gran calibre. Y por último, se hace el uso del torniquete. Lo más común es aplicar, como la primera imagen, el paso 1 y 2. Hacer presión directa sobre la herida y elevarla para que la sangre no vaya a ascender hasta allá, sino que todo viaje hacia abajo por efectos de gravedad. La presión directa sobre la arteria tiende a ser también una medida bien efectiva, combinándola con el paso 1 y 2 para evitar la protrusión elevada de sangre. Y como último, es la aplicación del torniquete. El torniquete anteriormente estaba muy contraindicado, pero ahorita, según las nuevas pautas de lo que es la medicina táctica de emergencia y de rescate, sí está siendo bastante válido el uso del torniquete y el uso del REOA. ¿Qué es el REOA? Es la aplicación de un balón intravascular, que lo que va a hacer es una oclusión de los grandes vasos sanguíneos, y esta evita a que se salga la sangre. Es como decir un torniquete, pero a la parte interna de lo que son los grandes vasos sanguíneos. Lo más común es que haya el uso del torniquete, pero es mucho más sano y es mucho más viable hacer el uso del REOA. Ese es en casos más especializados que requiere un nivel de primeros auxilios avanzado. ¿Cuáles son los puntos para hacer una presión directa de calidad? Tenemos el punto carotidio, el punto femoral, el punto arterial en el subclávico, el punto a nivel humeral y el punto a nivel axilar. A nivel carotidio se hace énfasis en tocar un solo vaso. Nunca toquemos los dos vasos al mismo tiempo, porque podemos generar en el paciente un caso de hipoxia cerebral, y en lugar de darle mayor comodidad a nivel neurológico, ese paciente en ese momento se va a presentar inestable y va a llevarnos a un estado de shock. A nivel femoral, lo más sensato es hacer la aplicación directa de presión sobre lo que es la arteria femoral, o en su defecto hacer la aplicación del REOA si el practicante o el primer respondiente sabe cómo usarlo. A nivel subclávico también se recomienda lo que es la presión directa, del mismo modo que a nivel axilar y a nivel humeral. Esos puntos son los donde pasan generalmente los vasos de gran calibre. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, continuamos. Profesor, disculpa. En caso de una hemorragia y que haya salida de intestinos, ¿también se le tendría que aplicar presión? ¿O qué otro tipo de maniobra tendríamos que aplicar? Cuando se está hablando de eventuación de lo que es las asas intestinales, no hay que hacer presión sobre los vasos. Al contrario, lo que se busca hacer es un sello al vacío de todo lo que es la cavidad intestinal. Nunca, 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 nunca se pueden colocar de nuevo las asas intestinales dentro del abdomen del paciente, ya que eso puede conllevar a que haya invaginaciones intestinales, o que hayan atresias a nivel del intestino grueso o intestino delgado. Inclusive se pueden presentar torsiones a nivel intestinal
por colocar las cavidades que se abrieron, de meterlas nuevamente en el abdomen. El abdomen trabaja con presión al vacío. Eso es una presión positiva, una presión positiva, perdón, sí, una presión positiva de aislamiento de toda la cavidad abdominal. Lo usual es que esa área se mantenga totalmente permeable, que se mantenga húmeda a la medida de lo posible hasta llegar al centro asistencial. Es decir, con irrigación con suficiente solución fisiológica o agua libre. Nunca se pueden usar otros agentes anestésicos o analgésicos para tener esa cavidad hidratada. Sí o sí, tiene que ser o solución fisiológica o agua libre, o perdón, agua destilada, agua que esté totalmente estéril. Nunca usemos otros agentes para mantener esa línea irrigada. El sello al vacío, lo que se encarga es de que toda la cavidad esté sellada. Si estamos hablando de abdomen, todo tiene que estar totalmente sellado. No puede haber alguna entrada de aire y hay que trasladar a ese paciente de forma inmediata hasta el centro hospitalario para que puedan reparar esa eventuación producto de un trauma, de un golpe directo. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profesor. Ya continuamos entonces con las hemorragias. Hablamos del uso del torniquete. Este solamente va a ser necesario si fracasan los otros métodos. También puede ser aplicado ante la amputación de un miembro y si hay agotamiento por la compresión arterial. ¿Cómo se va a hacer? Con materiales suaves y anchos entre la herida y el corazón. Dar una vuelta y hacer medio nudo, colocar un palo, lápiz o completar el nudo con cualquier agente que nos permita poder encerrar el, el nudo con el que se va a hacer el torniquete. Solamente se va a girar el palo hasta que se cese el sangrado. Hay que tener en cuenta la hora en que se colocó ese torniquete. Nunca se va a cubrir con un vendaje con ropa porque entonces no nos va a poder permitir la liberación del torniquete cada cierto tiempo. No hay que mantener el torniquete más de 2 o 4 horas. En la nueva data dice que no se puede mantener más de 4 horas. Tampoco se va a colocar un torniquete en la parte más distal de donde se presentó la amputación traumática del miembro. ¿Por qué? Porque si bien el torniquete nos va a ayudar a controlar la salida de flujo sanguíneo, es bueno determinar de que ese espacio se encuentre también bien vascularizado. Si yo coloco un torniquete de la forma más distal posible, a donde se presentó la amputación de miembro, lo que estoy logrando es que haya hipoxia de tejido. En lugar de una beneficencia, lo que voy a lograr es que el paciente vaya a perder el resto del brazo por producto de un mal torniquete. Por eso es recomendable que el torniquete se encuentre al menos a 4 dedos del lugar de amputación. Nunca más arriba de eso, porque la oclusión total de los vasos sanguíneos lo que van a ayudar es a que vayas a perder el resto de la extremidad y ahí vamos a caer nuevamente en peligro de impericia o negligencia médica por haber hecho un acto no sensato. Actualmente en los AME se están colocando torniquetes militares de muy buena calidad que ellos permiten de forma más rápida y efectiva hacer una apertura cada cierto tiempo de lo que es la circulación sanguínea. Sin embargo, son casos muy especiales donde se va a hacer el uso del torniquete. Pero ya pueden tomar en cuenta de que según las nuevas pautas de la medicina táctica de emergencia y de rescate, ya se puede hacer uso del torniquete. Sí o sí hay que tenerle el tag, es decir, la hora en la que se ha colocado y hacer la aflojación cada cierto tiempo. Y tampoco el aflojamiento de este va a demorar tanto tiempo. Siempre se hace una liberación de al menos 1 o 2 minutos y después vuelve y se cierra, dependiendo del tipo de hemorragia y cómo se está presentando la salida de la sangre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nadie. Muy bien. Vamos a continuar ahora con lo que es las fracturas. ¿Qué son las fracturas? Es la pérdida de continuidad o ruptura en la estructura del hueso.
Estas son causadas en su mayoría por traumas, es decir, impactos fuertes. Las fracturas pueden venir acompañadas por el daño de músculos, nervios o vasos sanguíneos circundantes. Según su presentación tenemos dos tipos, la fractura abierta y la fractura cerrada. La fractura abierta ocurre cuando se rompe el hueso y se proyecta al exterior, haciéndose visible la estructura ósea. Hay ruptura de la piel y posibles hemorragias. La fractura cerrada ocurre cuando se parte un hueso y no se rompe la piel. Esta permanece oculta a la estructura ósea, pero puede ocasionar daños a los tejidos blandos por el astillamiento del hueso. Entre las características de las fracturas podemos observar que hay dolor, deformidad, edema, hematoma, crepitación, incapacidad funcional y shock. El dolor va a ser bastante fuerte en el umbral del 1 al 10, la deformidad va a ser evidente, el edema va a ser localizado, puede presentar también signo de flogosis, este signo se conoce como dolor, calor y rubor en el lugar de la lesión. Se van a presentar hematomas de quimosis, va a haber un signo crepitante, aquel conocemos nosotros como ruido crepitante, aquel que suena como cuando uno se agarra el cabello, le hacemos así con la yema de los dedos y se escucha un ruido como de algo así. Bueno, ese es el ruido de crepitación. Lo pueden agarrar su cabello y darle vueltitas así con la yema de los dedos y así casual va a hacer el ruido similar que presentan los huesos crepitantes en el momento de una fractura. Va a haber incapacidad funcional de la extremidad. Aquí llamamos incapacidad funcional aquel momento en que la extremidad no se va a poder mover producto del mismo dolor. Y el paciente va a presentar shock en ese momento. Bien sea shock cardiogénico o hipovolémico, o dependiendo de cómo se haya presentado el momentum de la enfermedad. Este puede venir acompañado de otras lesiones como son esguinces, luxación, lusofractura y fractura de cráneo. El esguince es aquel en donde se ve afectado en lo que es la articulación normal de los huesos. La luxación es aquel en donde se ve integrado la lesión de las articulaciones y de los tendones adyacentes a la articulación. Esta tiende a ser un poco más grave, ya que su recuperación es un poco más lenta y los pacientes que presentan una luxación tienden a presentar problemas funcionales de la estructura lesionada a largo plazo. La lusofractura es aquel que se presenta, la fractura del hueso y también se ve pérdida de la capacidad funcional de tanto cartílagos como tendones. Y la fractura de cráneo, que es la más común en agentes motorizados producto de algún choque. La fractura de cráneo es patológico también en traumatismo craneoencefálico. Voy a pasar imágenes que van a estar un poco subidas a todos, agradezco un poco de discreción. Ahí vemos una fractura abierta, producto de una colisión con una moto. Otra fractura abierta, también otra fractura abierta. Acá se ve un evidente signo de esguince. No sé si se alcanza a ver bien la diapositiva en el momento en que el jugador de fútbol con su pierna derecha se esguinza el tobillo. Sí se reproduce el multimedia, ¿verdad? No, si me pudiesen confirmar. ¿Qué video es? Sí, la foto, el GIF, si se mueve o no se mueve, sí. Ya. Voy con otra. Acá estamos viendo una lusofractura. El futbolista está presentando una No sale. malformación. Profesor, solamente se quedó en la imagen del accidente automovilístico de la moto. Sí, solamente la primera imagen. Un momento. Ahora, ¿sí se alcanza a ver? Ya es de un juego de fútbol. Ajá, Un esguince. sí, No. efectivamente, un esguince.
Se ha esguinzado lo que es su tobillo de la extremidad inferior derecha. Vamos con otra. Acá tenemos una luxación. Se nota la deformidad a nivel articular de todo lo que es su pie. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí ¿Se se ve. observa? Ya, perfecto. Voy a cambiar. Acá tenemos traumatismos de cráneo y cómo quedó el luchador después en ese momento. Acá tenemos lo que es fractura de cráneo con exposición de masa encefálica. Se nota, ¿verdad? La exposición de la masa encefálica, producto de una fractura de cráneo. Obviamente ya es un paciente que está 10-4-4, muerto. Y pasamos a lo que es la parte de inmovilizaciones. La tensión de la fractura está orientada a preservar la vida, disminuir el dolor, evitar lesiones adicionales y prevenir el shock. Para ello se debe, en caso de fractura abierta, asegurarse de que el paciente no presente hemorragia activa en la zona. Se inmoviliza la parte afectada y generalmente la inmovilización comprende inmovilizar todo lo que es el miembro funcional en conjunto con lo que es las articulaciones, para evitar de que esto vaya a aumentar el umbral de dolor y presente afecciones al futuro. Hay que tratar de suprimir lo que son los movimientos del área, como comenté anteriormente. Hay que prevenir el shock proporcionando apoyo psicoemocional y facilitando la circulación, manteniendo también el calor corporal y de frente llevarlo a un centro asistencial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, continuamos. Vamos con quemaduras. Las quemaduras se definen como la lesión de los tejidos producida por contacto térmico, químico, eléctrico y por agente radiactivo. Esta ocasiona destrucción celular, edema, la pérdida de líquidos por destrucción de los vasos sanguíneos y esta puede pasar desde un enrojecimiento leve de poca importancia hasta lesiones severas por calcinamiento, también conocidas como paciente gran quemado. Cuando la piel se quema, las funciones de este órgano se alteran totalmente, ya que destruye el primer sistema de barrera ante agentes microbianos y lesivos al organismo, produciendo el desencadenamiento de factores como destrucción dérmica, así como la expulsión de un líquido parecido al agua que viene siendo el líquido extracelular, manteniendo la piel hidratada. Entre los agentes de quemaduras tenemos agentes térmicos como el frío y el calor, agentes eléctricos, agentes radiactivos, agentes químicos como lo son el hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético, los cáusticos como es la soda o la cal viva, los corrosivos como el fósforo, el metal sódico o adherentes como el alquitrán. Asimismo, poseen también una clasificación diagnóstica para un tratamiento oportuno, siendo estas de primer grado, segundo grado y tercer grado. Eh, Según los grandes entendidos, también se está hablando de un cuarto grado, que es la calcinación total, o el paciente gran quemado. Eh, Les tengo una pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el ácido acético? ¿Alguno tiene idea de cuál es el ácido acético? El ácido acético es el vinagre que conseguimos en nuestra casa, pero con una concentración de volumen un poco más elevada, para que tengan en cuenta el ácido acético.
Muy bien. Pasamos a lo que es todavía quemaduras. Vamos a ver las de primer grado. Las quemaduras de primer grado, sí carga la diapositiva, ¿verdad? Sí. Las quemaduras de primer grado son las más leves de las tres y solo afectan a la capa superior de la piel. Entre sus signos y síntomas tenemos que estas quemaduras provocan un enrojecimiento, un eritema leve, con dolor e hinchazón leve también, pero estas no forman frictemas o las ampollas coloquialmente conocidas. A menudo la piel se pone blanca al presionar sobre la zona quemada. Su tiempo de curación estimada es de 3 a 6 días aproximadamente, y la capa superficial de la piel de la zona afectada se tiende a operar en 1 o 2 días, que son las quemaduras comunes que tenemos cuando vamos a la playa, por ejemplo, producto de una insolación, por no habernos puesto el protector solar, por citar un ejemplo. Vamos ahora con las quemaduras de segundo grado. Estas son un poco más graves y afectan las capas de la piel que se encuentran debajo de la superior. Entre sus signos y síntomas podemos observar de que ahora sí hay presencia de flectemas, con mucho dolor y enrojecimiento. La piel presenta manchas que van del blanco al rojo oscuro. Con respecto a su tiempo de curación, esta varía de acuerdo a la gravedad de la quemadura, según lo que hayamos visto en la tabla del 9, y esta tiende a dejar cicatriz. Paciente con quemaduras de tercer grado. Estas son un poco más graves y afectan todas las capas de la piel y el tejido subyacente. Entre los signos y síntomas determinamos de que esta tiene un aspecto amarillento, curtido o calcinado. Es posible que en un primer momento no haya dolor o que este sea leve, debido al daño a los nervios. El tiempo de curación depende de la gravedad de la quemadura. En muchos casos, las quemaduras de segundo y tercer grado profundas deben ser tratadas con injertos de piel, de la cual se toma piel sana de otra parte del cuerpo y se la coloca quirúrgicamente sobre la herida de la quemadura para ayudar a que esta zona cicatrice. Vamos con las quemaduras por agente eléctrico o químico. Algunas bibliografías, algunos grandes entendidos los refieren como quemaduras de cuarto grado por las características tan destructivas que ésta posee. Cabe destacar de que también se le conoce a esto como paciente gran quemado. Como podrán observar en la diapositiva, lo que les expliqué del síndrome de Canchita es esto, que el flujo eléctrico siempre busca salir por las faneras, por los elementos de conducción eléctrica neutra, donde escapa la electricidad. Muy bien. Esta es la famosa tabla del 9. Tomen énfasis en esto, que siempre al momento de evaluar un gran quemado, siempre vamos a determinar si el paciente se ha quemado, por decir, el 18% de su cuerpo, que es donde estamos haciendo suma tanto de pecho como de abdomen. Podemos decir de que se ha quemado el 9% de su superficie corporal cuando vemos un paciente que se ha quemado ambos brazos y así sucesivamente con el resto del sistema. Las quemaduras también pueden ser evaluadas de la siguiente manera: lo que es la superficie afectada, qué tan profunda ha sido la quemadura, en dónde se ubica la quemadura, la edad del paciente que se ha quemado y el estado de salud de la persona. Siempre se van a considerar graves las quemaduras que involucren un área de superficie corporal superior al 30-40%, sean de tercer grado y que ocurran en áreas críticas del cuerpo humano. Aquí llamamos áreas críticas: abdomen, tórax, cabeza y el 18% que comprende lo que es la parte femoral anterior y posterior. Todas las ocurridas en niños y ancianos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque son pacientes que no tienen un equilibrio electrolítico bastante óptimo y su proceso de curación tiende a ser bastante doloroso y acelerado. Perdón, bastante doloroso y lento, ya que son pacientes que tienen que hacer procesos de deshidratación de forma continua
para evitar la proliferación de Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que se encuentra generalmente en el ámbito intrahospitalario, y esta conlleva a que el proceso de curación y sanación sea bastante engorroso en esta clase de usuarios. También las quemaduras que están asociadas a otras lesiones y a que afectan a las vías respiratorias. Ojo con esto. Y esta generalmente, este tipo de quemaduras se presenta en pacientes que han estado expuestos o a un incendio o al uso de materiales cáusticos. También se presentan quemaduras de vías respiratorias en aquellos usuarios donde, un ejemplo, se encuentran limpiando un baño, hacen mezcla, una mixtura de diferentes componentes químicos para limpiar y no tienen un ambiente correctamente ventilado. A la inhalación de esos vapores, de esos gases, van a generar bastantes quemaduras e irritabilidad de lo que es el tegumento aéreo, de todo lo que comprende tráquea, laringe y faringe. Muy bien. Los primeros auxilios en este caso pueden ayudar a disminuir la severidad de la quemadura, y la atención médica oportuna en los casos de quemaduras graves puede ayudar a evitar la cicatrización, la incapacidad y deformaciones del ser humano. Las normas generales para la atención de quemadura es verificar que el lugar donde se produjo el hecho sea seguro para usted y la víctima. De enfrente, pedir ayuda. Tenemos que tranquilizar a nuestro lesionado. Hay que valorar el tipo de quemadura y el grado que presenta la quemadura. Hay que retirar con cuidado las prendas apretadas que queden sobre el área afectada antes de que se empiece a inflamar. Esto es relativo, por si acaso. Enfriar el área quemada por varios minutos con agua fría o con solución fisiológica. Nunca pinchemos los flictemas, no deben hacer por nada del mundo. Tampoco apliquen pomadas o ungüentos ajenos a la parte de quemaduras. Hay personas que recomiendan aplicación de la sulfadiazina de plata, pero eso ya se le debe al manejo intrahospitalario después de que le hayan hecho la desvibración del tejido quemado al usuario. El área afectada siempre se va a cubrir con un apósito o tela limpia húmeda y se fija con una venda floja. Y por último, prevenir el shock. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, cuando dice prevenir el shock, ¿a qué se refiere? Generalmente los pacientes pueden ser con los gran quemados, presentan shock hipovolémico producto de la destrucción de los vasos capilares, también presentan shock neurogénico de producto a la exposición a la que se han encontrado quemados y van a estar alterados neurológicamente, y son pacientes que van a necesitar en su momento bastante apoyo psicológico, porque entre el dolor y la exposición a haber estado tanto tiempo ante el fuego los conlleva a tener una percepción de sí mismo bastante desalentadora. Otra consulta, ¿qué medidas debemos tomar la quemadura de primer grado, segundo y tercer grado? O sea, ¿qué debemos hacer hasta que el paciente llegue a un centro médico? Básicamente sería refrigerar la herida. Sí o sí mantenerla húmeda, hidratada, con solución fisiológica o con agua limpia hasta el momento de llegar a entregar a ese paciente al hospital. Solo agua. Solo agua, sí, O agua limpia, paños agua limpia. húmedos. Perdón, Paños húmedos o agua. también. Cualquiera de las dos sirve, Pero no helada. no, helada no. Ok, Helada no. Se claro, recomienda que todo esté bastante lo frío. quemaría. Ok, ok, También hay un factor muy importante que estos pacientes, por lo menos en quemaduras de segundo grado, cuando tienden a ser un poco más profundas, ya hay disolución de lo que son las terminaciones nerviosas. Y por eso, si se va a aplicar agua helada en ese momento, podrá imaginarse cómo se va a sentir ese paciente en ese momento. Lo claro, se puede le llevar y agravaría la situación. por eso el traslado. Ok, ok, muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos.
Ahora hablamos de transporte de lesionados. Es un tema de gran importancia en los primeros auxilios, ya que consiste en la movilización y transporte de lesionados. De nada vale conocer o saber tratamientos que nos permitan aminorar el riesgo de muerte o estabilizar a la persona si en algún momento necesitamos trasladarlo y lo hacemos de una manera indebida, causando daños irreversibles en su humanidad. Un aspecto de gran importancia que se relaciona con la movilización de los lesionados es la integridad del socorrista. Aunque la escena sea segura, ustedes pueden verse afectados y sufrir alteraciones y lesiones en su salud si no hacen maniobras correctas. Llámese el caso de una hernia discal o ruptura de alguna vértebra por manipular el peso de forma incorrecta, y más adelante eso los puede llevar a tener problemas e incluso de despido laboral. Cuando se atiende a una víctima, probablemente se da la necesidad de mover o levantarlo como parte de su atención, pero si no usan las técnicas adecuadas van a ganarse graves lesiones, y en otras zonas también, aparte de la espalda, que acarrean sufrir de una corrección quirúrgica que los van a incapacitar a ustedes. Para evitar todas estas clases de lesiones hay que cumplir con ciertos parámetros al levantar cargas. Y dos de los principales parámetros van a ser siempre manipular el peso con nuestras piernas y siempre, todo el tiempo, mantener nuestra espalda rígida, totalmente recta. Entre esas vamos a tener conocer el peso tanto del paciente como del equipo que vamos a cargar nosotros encima. Hay que identificar también las capacidades y limitaciones físicas que tenemos nosotros para poder manipular una carga. Si el peso tiende a ser mayor a lo que nosotros sabemos que podemos soportar, es mejor no hacer nada hasta tener ayuda. Siempre hay que mantener nuestra espalda firme, hay que usar los músculos de nuestras piernas, siempre hay que mantener el peso cerca de nuestro cuerpo y en lo posible tratar de buscar ayuda. En lugar de ser un 6, yo lo colocaría de primero. Buscar ayuda para poder movilizar al paciente en función a lo que es la relación peso-socorrista. La movilización del paciente es el cambio justificado de la posición en la escena. Esta consiste en una serie de técnicas para llevar a una víctima previamente atendida y estabilizada, desde el lugar del accidente hasta el centro asistencial o al lugar donde se le van a prestar sus primeros cuidados de culminación del suceso o definitivo. A continuación, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar cuáles son los métodos correctos para hacer el traslado del paciente hacia el lugar de atención de primera línea. Tenemos elevación simple o por las extremidades en forma de tronco. Y una de las posiciones más seguras es hacer la carga a bombero, como la variante número 1 o la variante número 2. Lamentablemente no estamos en clase presencial para yo poder enseñarles cómo hacer la carga correcta de bombero, pero les invito a que revisen por YouTube cómo es el procedimiento correcto para realizar la carga de la primera variante como de la segunda variante. Estas son de las cargas más seguras y efectivas al momento de trasladar a un lesionado. También tienen que tener en cuenta que este tipo de carga determina también el tipo de patología que tenga el paciente en su momento, pero las grandes bibliografías identifican de que estas son una de las cargas más seguras. También tenemos la carga, ya que me está cargando la diapositiva, la carga de arrastre, como se observa acá, que consiste en amarrar las muñecas de nuestro lesionado y sujetarlas sobre nuestro cuello a nivel posterior. Y conforme vayamos avanzando, él va caminando debajo de nosotros. Nosotros lo vamos a arrastrar a él. También hay una variante que es colocarlo sobre una manta y arrastrarlo con nuestras manos hasta un lugar seguro para evitar tanto la lesión de ellos como de ustedes. Como cuarta variante tenemos la carga de caballito o la silla de 3 manos, que es con las 2 manos, con 3 manos o con 4 manos. Esta tiende a ser muy común por lo menos en el caso que ocurrió en Patas, a las personas que quedaron tapiadas de la luz de tierra. La mayoría de las cargas las hacían así, con 3 o 4 manos. No sé si alcanzaron a ver en las noticias.
Por último, podemos hacer improvisación de una camilla, si se tienen los materiales a la mano, y abajo les estoy dejando variantes de las cargas anteriores. La número 6, la primera de la número 6 también tiende a ser bastante efectiva cuando estamos haciendo rescate de lesionados en espacios confinados o en exposición al fuego. Por último, les dejo. A ver. El traslado siempre cuenta con ciertas características o criterios que deben ser cómodos, seguros y eficaces. En la comodidad hablamos según las lesiones y recursos que se tengan disponibles. Nunca vamos a poder trasladar a un politraumatizado en un vehículo particular, ya que eso es competencia de una ambulancia. Ellos tienen cómo inmovilizarlo, tienen cómo fijarlo, cómo llevarlo en su tablilla scoop, con su corraje tipo Spider. Es un paciente que va a estar totalmente inmovilizado, pero va a estar muy bien seguro pese al movimiento de la unidad de la ambulancia. Vamos a terminar la seguridad que, aunque se trate de una emergencia, hay que respetar sí o sí las leyes de tránsito, los límites de velocidad y semáforos. Por último, se hablará de un traslado eficaz porque hay que procurar entregarlas a la víctima en el centro asistencial de la mejor forma de lo que lo recogimos y no en peores condiciones. La idea es recibir a un lesionado, rescatar al lesionado, tratar al lesionado o moribundo y entregarlo vivo a la unidad hospitalaria. Recordemos que no se debe hacer algo que le cause daño a la víctima.